Las cartas como guías para descubrir el oro personal. Imágenes que espejan lo posible. El loco, el mago, el emperador, la rueda de la fortuna. Los astros como mapas, las cartas como brújulas. Aires acuarianos. Sintonizando el mundo interior. Porque la conciencia es en red. Imágenes que espejan lo posible. Los astros como mapas, las cartas como brújulas. Aires acuarianos, 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 acuarianos. Buenas noches, San Marcos Sierras. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Simón. Buenas noches, Pela. Gracias al espacio, a la Garabato. Buenas noches, Otto, que también está ahí con nosotros. Otto es la voz de nuestra promo. Grande, Otto. Gracias, quedó hermosísima. A mí me recabe la promo que metimos para este nuevo ciclo. Y qué emoción, ¿no? Estar tomando un mate en la mañana y que escuchar la dulce voz de Otto con la promo del programa. Qué lindo. Bueno, acá estamos, Ale. Carta número 7, El Carro. Programa número 8 de la quinta temporada de Aires Acuarianos. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy, Ale? Y hoy vamos a estar con nuestro querido héroe en este viaje que venimos haciendo, este viaje de la conciencia, ¿no? Al autoconocimiento, a la autorrealización, a poder volver a ser uno con nuestra esencia. Linda esta carta porque de alguna forma integra las cartas anteriores y nos permite jugar con otras cosas. Alcanzamos la madurez del ego de alguna forma, ¿no? Ahí esa primera vez, cuando tenemos 18 o 20 añitos, salimos al mundo, salimos. ¿Cómo salimos? Arriba del carro, ¿no? Arriba del carro. Bueno, podemos decirle a nuestros amigos oyentes que aprovechen y busquen en internet la carta número 7 del Tarot de Marsella para que vayan viendo algunas cositas, algunos detalles de la carta que vamos a ir charlando. Y en este programa, como en cada uno, vamos a estar haciendo un cadáver exquisito. Y para eso tienen que compartir con nosotros una frasecita, un sentir, algo que les venga, un saludo. Una palabra, un estoy picando la cebolla. Y me hacen llorar. Y hay que mandar un mensaje al 3549-525153. Vamos a estar sorteando. Vamos a estar sorteando en el cadáver exquisito una miel tica de monte. Acá de la familia Simón, Nati, Larita. Les mandamos un abrazo mega enorme. Es cierto, podemos aprovechar también para mandar 3 saludos. A Andrés, que cumplió años el 20 de septiembre. A Lara, que cumplió el 22. Y a Mariano Moreno, que cumpliría el 23 de septiembre 245 años. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Bueno, vamos a tener una entrevistada también, si llega, si no se queda dormida. Estrella Marina Labrit, que nos va a venir a hablar un poco de agricultura, de agroecología, de algunas cosas que estuvieron pasando acá en San Marcos. Y si te parece, vamos con la primera canción. Vamos. Bueno, y escuchábamos a Balvis, Alejandro Balvis, Ansiedad. Acá de nuestro querido Uruguay. Hoy cuando me mandaste el tema fue como Balvis, así un montón que no escuchaba y me escuché un par de temas después. Sí, el gran artista. El Gran Pez se llama el disco donde está este tema. Bueno, Ale querido, la carta El Carro, ¿de qué se trata? El carro. Nosotros estamos viendo la imagen ahí como los invitó Simón, la tienen ahí a la vista. En el carro nos encontramos un carruaje con 2 caballos, uno rojo, uno azul, y vemos a nuestro héroe, al que estaba antes en el enamorado entre 2 mujeres, ahora
está arriba del carro, se ha puesto una corona, tiene un cetro, tiene unos toldos. Está como en un buen momento, ¿no? Podríamos decir que el joven príncipe se transformó en rey, de alguna manera. Se lo ve bien en la carta, se lo ve seguro de sí mismo, como sabiendo dónde va. Sin embargo, el nombre de la carta es el carro y no el rey. Entonces podemos empezar por el carro, a ver qué nos puede traer. Vamos en esa. Cuando lo observamos un poquito más de cerca vemos primero que no hay riendas. Y los dos caballos están como fusionados, son parte de este mismo carro. Uno es rojo, uno azul. Siempre los colores nos van a remitir a las mismas energías dentro del tarot. Y el rojo tiene que ver con la emoción, con lo carnal, con lo que sentimos. Y el azul tiene que ver con la parte más espiritual, más mental. Entonces, de alguna forma podríamos decir que estos dos caballos están llevando la energía, ¿no? Están unidos a la conciencia, a la función superior, diría Jung. En este caso es el pensamiento, es el ego. Pero nuestro carro tiene una particularidad. Tiene las dos ruedas de costado. Justo a ese punto iba, porque ¿cómo hace este carro avanzar si tiene las ruedas mirando una para el este y la otra para el oeste? Tal vez pensándolo y mi sentir es que más que un carro es como una torre. Es una pequeña atalaya, ¿no? Donde uno, como cuando subís al cerro y mirás la lejanía del espacio, decís, quiero llegar hasta allá, ¿no? La primera vez subís un cerro, flashás esa, decís, mirá lo increíble y gigante que es el mundo. Es un poco esa energía para mí. Es la primera vez sacamos la cabeza de la pecera, de alguna manera. Yo siento como que hay algo de estar seguro de donde uno quiere ir, pero al mismo tiempo un cuidado que te pone el carro y decir, che, mirá, pueden pasar cosas, no te pongo las ruedas bien por las dudas de que te pongas un palo en la esquina, te voy frenando, te voy cuidando. No sé, yo sentí eso cuando vi la carta. Y nos encontramos con que nuestro héroe tiene un toldo. Hay 4 postes, también 2 azules, 2 rojos. Tiene un toldo arriba que lo que se plantea es que nos aleja un poco de la divinidad, ¿no? Antes en el enamorado nos habíamos encontrado con que nuestro héroe estaba asistido por un ángel, Cupido, el bebé con flechitas. Entonces teníamos esta representación de lo divino asistiendo a nuestro ser. Acá nos hemos creído, ¿no? Como el ego tomó el mando, tomó el control y dijo, bueno, yo soy esto, y acá estoy y voy a ir para allá. Va a haber algunas lecciones que va a haber que ir aprendiendo en este camino, pero bueno, es un triunfo. Es una carta de cuando sale en un lugar es como, bueno, acá llegué a la frontera de este aspecto de mi vida, de alguna manera. A mí me pareció muy interesante esta situación de la integración de otras energías, de estar en un lugar de conciencia, de hacia dónde queremos ir, y lo vinculé mucho con muchas cosas que estuvieron pasando en el pueblo esta semana, muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, estuvo Adriana Marcus en el espacio Sacha. Adriana Marcus es una médica yuyera, una referente de una medicina que trata de integrar lo mejor de la medicina y lo mejor de la ancestralidad. Y en ese punto es muy recomendable. Adriana Marcus. También hubo una charla en el Giramundo sobre cielos limpios, en la cual usted participó activamente. Donde estuvo Ceci de San Luis, que es una hermana que es licenciada en comunicación social. Es una compañera del camino. Ella tiene su chacrita en donde está, compartiendo así comunitariamente. Y hace 20 años vienen observando que pasan cosas raras en el cielo. Entonces se ha puesto a investigar y ella anda compartiendo toda esta data, ¿no? Estuvimos 3 horas viendo información, compartiendo data y viendo que esto en 1870 tenemos la primer patente de manipulación del clima. Hace muchos años se viene hablando y hay muchas prohibiciones al respecto. Es un tema súper interesante para investigar un poquito más y entender qué está pasando arriba. Y qué nos van a traer también. Entonces, el flyer de la charla, ¿no? Vos me mostraste una pregunta que decía cambio climático o manipulación climática, ¿no? Como que ya ahí de entrada uno tiene una puerta de entrada de interrogantes muy interesantes para hacerse. Entonces la palabra clave a buscar es geoingeniería. Geoingeniería, Adriana Marcus, y también se sucedió miércoles y jueves un encuentro de agroecología a partir de la organización de un grupo de cambio rural y trajeron a un agrónomo vinculado a la agroecología que se llama César Gramaglia. Y la entrevista que vamos a hacer hoy tiene que ver con eso, con una posibilidad de pensar la producción de los alimentos desde un paradigma que esté del lado de la vida y no del lado del veneno. Continuando con la línea, ¿no? De aires acuarianos, que en el Emperador lo tuvimos a Waiki también. Exacto. Productor local, agroecológico, biodinámico.
y sentimos que es la dirección que está tomando el pueblo y que queremos pulsar también, ¿no? Desde lo individual y desde lo colectivo, que se abran todos estos proyectos es el carro, es el movimiento hacia algo nuevo. Es esa conciencia, ¿no? Hacia donde queremos ir, hacia donde queremos caminar, y por suerte pasaron todas esas cosas en el pueblo. ¿Te parece que vamos a un temita y continuamos con este viaje? Me parece muy bien. Estábamos escuchando una canción de los Beatles. Sí, yo no sé, me da mucha vergüenza hablar en inglés. Mandale con confianza. ¿Qué te parece? We drive the car. Esa misma. Algo así. Sí, el car tenía las ruedas bien, ¿no es cierto? En el tema de la canción de los Beatles. Evidentemente, por donde han llegado estos muchachos, suponemos que el carro estaba en eje. Estaba yendo por buen rumbo, así que... Me contó un pajarito que trajiste una noticia interesante para compartir con nosotros. Así es, yo siempre ando escuchando noticieros y algunas cositas por las redes y me encontré con una noticia que me dejó de cara. Dice, así es Leader Lars, la inteligencia artificial que lidera un partido político y aspira a gobernar Dinamarca. Lidera un partido y ya se prepara para las elecciones en Dinamarca como el resto de los candidatos del país. Sin embargo, no es un político al uso. Se trata de una inteligencia artificial diseñada por el colectivo Computer Lars. Trabajo para obtener los mejores resultados, ha dicho el chatbot en una inusual entrevista, ante la pregunta de cómo estaría afrontando los días previos a los comicios. La cuestión es que esta inteligencia artificial va a ser la que va a tomar las decisiones en caso de que este partido político gane y va a elegir a los candidatos en base a algún tipo de criterio lógico. Bueno, una buena pregunta sería ¿quién va a diseñar el sistema de la inteligencia artificial? A mí la cuestión con estas cosas es que sientan precedente, ¿no? Ya nos empiezan a meter despacito la idea de que una inteligencia artificial nos puede gobernar mejor que un conjunto de seres humanos, ¿no? Estamos relegando nuestro poder en una pinche computadora. Es una afirmación polémica. Igual noto desde hace algunos programas, Ale, que tenés algo personal con la inteligencia artificial. Tengo algo personal. De chico me fascinó y después me di cuenta que puede ser la semilla de nuestra destrucción. Bueno, yo tengo una noticia mucho más cercana y mucho más terrena, que tiene que ver con lo que vamos a hablar después, en el próximo bloque, con una entrevista que le vamos a hacer a Estrella Marina, que está aquí con nosotros en este momento, y tiene que ver con la censura que le hicieron a un ingeniero agrónomo que se llama César Gramaglia, miembro del INTA de Villa Dolores, que le abrieron un sumario y lo suspendieron por haber planteado en un programa radial que la agroecología permite producir cultivos sin aplicar pesticidas ni agroquímicos. Una reacción anacrónica y con resonancias autoritarias de viejos tiempos. Bueno, todo comenzó cuando asumió en el cargo de director del INTA Molina Hafford a mediados del 2018. A poco tiempo lo invitan a integrar un comité técnico para brindar un intercambio de ideas internacional con Bolivia con el objetivo de promover la agroecología. Y desde la regional le niegan la posibilidad de viajar sin existir ningún motivo, ¿no? Bueno, de eso se trata un poco, de ver qué pasó ahí, qué hace Gramaglia que molesta tanto, por qué molesta tanto el fomento de la agroecología, del uso de insumos biológicos, la producción de alimentos. Bueno, estamos hablando de un modelo de producción agropecuario distinto de otro modelo de producción agropecuario que tiene que ver con el 30% del PBI de la Argentina, y se entiende que haya una censura. Pero por suerte existen pequeños lugares de fuga, como lo que pasaron esta semana acá en San Marcos, y de eso vamos a hablar el próximo bloque.
Estábamos escuchando La Luz de Rumbo Tumba. Me gusta que las cosas no sean en inglés. Hay que mechar un poquito de cada cosa. Bueno, y acá llegó el momento tan esperado de esta charla con Marina. Hola, Marina. Hola, Simón. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá estamos Buenas subidos noches en el carro. a toda la audiencia también. Estamos subidos en el carro. Qué carro, ¿no? Bueno, Marina, decíamos al principio del programa que esta había sido una semana muy hermosa para San Marcos, que habían pasado muchas cosas muy interesantes, que había Sí. estado Adriana Marcus. Todo en una semana, creo que fue el miércoles. Adriana Marcus estuvo el jueves. El jueves. En Casa Sacha. En Casa Sacha. Después del jueves también se sucedió una charla de cielos limpios, con alta data sobre lo que está sucediendo con el clima. Y miércoles y jueves también tuvimos un encuentro, que eso es lo que nos convoca, así que te cedo la palabra. Una capacitación en preparados de bioinsumos. Y está bueno como que nos refiramos a qué es bioinsumos. Son como lo que trabajamos en este caso, son preparados para aplicar a las plantas y a nuestros cultivos biológicos y que están pensados como en 3 o 4 ramas, ¿no? Alimento, defensas para la planta, microorganismos, que son los que le dan la posibilidad de hacer las digestiones de forma sana, rápida, o sea, le favorecen tomar los preparados que le pongamos como alimento, como defensa, y trabajamos un adherente que también ayuda a que lo que preparemos quede más tiempo en la planta. Claro, que queden las hojas, eso es interesantísimo. Ese adherente se hizo con aloe. Se hizo con aloe, pero también podemos adaptarlo y usarlo con hojas de tuna, como con hojas que tengan mucho mucílago. Y tenemos bastante aloe en la zona, pero también lo podemos hacer con otras cosas que tenemos en mucha cantidad, como tuna o tunilla. Bien, y esa capacitación en bioinsumos la dio César Gramaglia. Así es, que recién hiciste un poquito de referencia a él, ¿no? ¿Quién es César Gramaglia para vos? Para mí, César Gramaglia es un maestro, ante todo, aparte de lo que transmite, comunica y enseña, es un pedagogo del mundo de la agricultura y de la agroecología, es un maestro de ese campo, es muy generoso. Entonces por eso creo que es un maestro, porque bueno, algo de la maestría tiene que tener una gran dosis de generosidad desde mi punto de vista. Y aparte de eso, no quiero decir es un militante, pero sí, es un sí, militante. Es una persona muy comprometida con la vida, ¿no? Con la vida del suelo, con la vida de los seres humanos, con la vida de las producciones. Creo que algo muy valioso de su trabajo es que es prácticamente gratuito, ¿no? Digo, él cobra un sueldo, obviamente, a través de una institución, que es INTA, porque es empleado de INTA, por más de que algunas autoridades que ha tenido la institución lo han censurado, como vos contabas, pero así todo, hoy en día los bioinsumos están como muy de moda dentro de algunos subsuelos o suelos de esto de empezar a ir a formas productivas un poco más sanas, un poco más cuidadas, un poco con una relación más amplia de cuidado con el todo, con el contexto. Y dentro de esa moda hay gente que es muy capa, que ha estudiado un montón y que ha preparado mucho de estas recetas y que las ha investigado, pero que a la hora de capacitarse con ellos no está al alcance de todos, ¿no? Como termina siendo muy inaccesible para muchos productores, para muchos campesinos. Esa data va llegando después, qué sé yo, hoy en día un bokashi lo saben preparar muchas personas, por suerte, como es una receta que ya, de un bioinsumo que ya se desparrama un montón, pero originalmente el que la toma es Jairo Restrepo, que es uno de los referentes de los biopreparados, de esta forma de agricultura, que él lo que hace es rescata y mejora un montón de recetas que ya existían. El bokashi es una receta japonesa antigua. Las adapta a diferentes territorios y a su vez hay otra cantidad de maestros que aprenden de él, que mejoran, que transforman las recetas, que arman sus propias recetas y que lo están dando, poniendo en manos
de las personas que producimos con un nivel de generosidad grandísimo. No estoy haciendo un juicio de valores con esto, solo estoy como agradeciendo el gesto y la forma que elige César Gramaglia, que la vimos estos días de capacitación, pero que también lo sé, doy fe de que la viene desarrollando hace un montón y compartiéndose un montón y poniéndola a prueba también a la hora de los cultivos, ¿no? De demostrarlo. Sí, a ese lugar quería ir, quería preguntarte a dónde o en qué ámbitos nosotros podemos utilizar estos preparados, digo, en qué escala nosotros podemos movilizar estos insumos, si se queda en una escala chica, si podemos ir un poco más allá, si podemos pensar que podemos producir alimento de esta forma. Es súper valiosa tu pregunta porque yo creo que uno de los valores de los biosinsumos es que es un bien biológico que está activo todo el tiempo, ¿no? Mientras que estén sanos. Porque al tener mucha microbiología, están en constante movimiento biológico, ¿no? Están como fermentando todo el tiempo. Son fermentos mágicos para la tierra. Fermentos mágicos. Entonces lo podemos usar desde la escala doméstica, y no solo para nuestros jardines, nuestras huertas, nuestras producciones, sino para un montón de otros beneficios que cotidianamente los podemos aplicar a escalas de producción de alimentos más macro. Y está bueno que lo pensemos como bioinsumos para producción de alimento, pero también que seamos conscientes que son preparados, que tienen un montón de otras posibilidades, ¿no? Y que también las vamos descubriendo a la hora de ir practicando y viéndolas y armándolos, usándolos, ¿no? Preparándolos. Yo conozco del bokashi, al menos particularmente, de haberlo preparado y usado en la chacra, y es abismal la diferencia entre los maíces le pones bokashi y al que no, o sea, el doble de tamaño. Y me parece, si querés compartir un poco más sobre el bokashi, ¿cuál es la función puntual que lleva a cabo en el suelo de alguna manera? El bokashi es un super alimento con microorganismos y minerales. Entonces los microorganismos lo que hacen es poner a disposición el alimento y los minerales, que son alimento también, ¿no? Pero a veces se separan en algunos preparados. Pero en esta capacitación te voy a dar una revancha, como te voy a decir vale 4. Yo le pedí a César Gramaglia personalmente que, como el bokashi es una receta bastante difundida hoy en día, y desde mi punto de vista ha desplazado un poco al compost tradicional, que era una receta milenaria, le pedí que volviéramos a pasar por el compost tradicional como una opción de tenerla presente, ¿no? Porque el bokashi también necesita como una presencia para que salga bien constante, que está buenísimo, pero el compost también tiene otras posibilidades, y el bokashi, como se puso muy de moda, lo ha relegado un poquito. Entonces trabajamos sobre un compost con una receta contemporánea, por así decirlo, al cual no hay que regarlo, hay que dejarlo 6 meses estacionado, y lleva todos ingredientes locales, que el bokashi a veces se nos complica un poquito. Lo interesante es que si lo hacemos escalonadamente a este compost, tenemos alimento, minerales y microorganismos a disposición siempre para nuestros cultivos. Y a su vez, todos los residuos que nos queden de otros fermentos, de algunas cosas del compost doméstico, los podemos ir aplicando en el proceso de que el compost va fermentando. ¿Se entiende? Entonces, para mí es re valioso tener como todas las opciones y que ninguna delegue a otra, que a veces pasa un poquito eso en el mundo de las modas, por así decirlo. Y está bueno tener todas las opciones, porque también, por lo que yo pude ver, la clave está en poder ir adaptando los elementos que vos tenés alrededor para que eso sea justamente lo más natural y lo más orgánico posible. Me quedé pensando en lo del compost, que también esto de que sea más sencillo, de que no requiera un trabajo cotidiano por mucho tiempo, hace que de repente el agricultor que está produciendo alimento en una escala un poco más grande que la huerta que vos podés tener en tu casa, le sea más sencillo producirlo. Totalmente. Yo creo que también
algo que vamos aprendiendo a través de estas instancias es que para que nos funcionen este tipo de trabajos a gran escala y a mediana escala, tienen que ser asociativos, digo, ¿no? Un productor no puede hacer todo, no puede producir, preparar los bioinsumos, comercializar, abastecerse de tecnologías y de posibilidades materiales también solo, digo, gestionarse un montón de cosas. Entonces creo que lo que tenemos que empezar a buscar en el mundo de si queremos ampliar un poco la producción local es trabajar asociadamente. Creo, y es un ejemplo de lo que sucede con los preparados y los microorganismos y el suelo, ¿no? Hay una asociación constante. Entonces me parece muy interesante que empecemos a pensar nuestros procesos creativos y productivos asociados con los vecinos, con los materiales que tenemos en la zona, con las posibilidades económicas que tenemos en la zona también. Claro, es una forma de producir diferente, es una forma de producir alimento diferente y también es una forma de vincularse entre nosotros y con los otros también diferente. Casi que es como una filosofía, como una estructura filosófica distinta, ¿no? La que propone la agroecología. Totalmente. Yo creo que a veces es mucho más simple y nosotros los seres humanos lo tenemos que pasar por diferentes escalas del raciocinio, ¿no? Pero si miramos cómo el monte nativo, cuando está equilibrado, o las regiones ecológicas diferentes, para no hacer solo referencia al monte, cuando están equilibradas funcionan desde esa lógica asociativa, ¿no? Todos se ayudan entre todos, hay un mutualismo total. Y la vida funciona así, digo. Nosotros quizás nos alejamos un poquito de esa lógica, entonces, a ver cómo mezclamos esto con esto para que funcione y cómo revalorizamos los microorganismos locales y cómo nos damos cuenta que la vida del suelo es lo más importante casi como para que la vida suceda. Pero, nada, creo que tenemos que empezar a recordar un poco, ¿no? Yo siempre digo que en casi todas nuestras familias, nuestros orígenes, si miramos un poco para atrás, un poco, digo, 2, 3 generaciones nomás, todos tenemos algún antepasada que fue agricultor. Porque esta forma de producir alimentos tiene 150 años nomás, ¿no? Es como... Claro, entonces digo, es muy nueva también. Y parece como si fuera la única, como si fuera que con otro método no podemos. Es como la única para salvar el hambre de la humanidad, no sé, o llenar las panzas. Y habría que cuestionarse algunas cosas. Habría que transicionar, ¿no?, a maneras más amorosas, ya que también los seres humanos que estamos habitando la Tierra estamos siendo otros también y estamos viniendo con otra data. También hay que actualizar todo necesita ser transformado también, ¿no? La forma en que consumimos, la forma en que producimos, como que va de la mano. Si más personas consumimos agroecológico y apostamos por la producción local, eso puede crecer también, ¿no? Necesitamos que se mueva ese círculo entre todos. Totalmente. Y que muchas veces menos es más también está bueno pensar en esa lógica a la hora de consumir, ¿no? Tenemos un pueblo donde hay un montón de opciones de poder elegir alimentos sanos y producidos acá o reelaborados acá. Y a veces no nos ponemos a investigar un montón en eso y no sé, podemos estar una semana comiendo zanahorias, prácticamente doy el ejemplo porque hace poquito Waiki cosechó zanahorias y bueno, torta de zanahoria, ensalada de zanahoria, pero digo, esa zanahoria tiene muchísimos más nutrientes que si tenemos una dieta quizás re variada, pero de alimentos que no tuvieron un origen cuidado ni un proceso cuidado de cultivo, ¿no? Entonces, digo, creo que es muy valioso que nos hagamos preguntas. Te hago una más pregunta. que darnos respuestas. Para empezar a investigar. ¿Qué estás haciendo ahora, Marina? ¿En qué andas? Uy. Bueno. Estoy readaptándome todavía a San Marcos. Yo los últimos 4 años estuve viviendo en Jujuy. Haciendo una experiencia de trabajo en agroecología en La Bajeña, que es una finca que produce semillas agroecológicas, que ha adaptado 600 variedades. En el norte, en Jujuy. En la quebrada Humahuaca, sí. Y volví hace todavía no hace un año,
Y ahora, en este momento, estamos con Tuzui, Danzas de la Tierra, preparando un nuevo material para compartir. Estoy acompañando y siendo parte de un grupo de cambio rural que se llama Integra, que con este grupo hicimos que sea posible esta capacitación, que fue abierta. Y en ese grupo... No, perdón, que muy interesante que es de un grupo de cambio rural que tiene que ver con el INTA, ¿no? Como que hay muchos INTA dentro del INTA. Digo, también por un lado se censura, pero también por otros lados existen estos pequeños espacios de fuga y bueno, nada, está bueno también poder aprovechar esos espacios, capitalizarlos. Totalmente. Y hacerlo. Y reconocer que dentro de la institución, yo porque también a veces estoy cerca y soy parte de alguna forma, hay gente que trabaja para que esto sea posible, digo, no es que son solo pequeños nichos, digo, así como César Gramaglia, hay otras personas que apoyan estos procesos, que tratan de gestionar cuestiones para que esto pueda suceder, ¿no? Estoy acompañando a este grupo de cambio rural, estoy acompañando a un grupo de mujeres huerteras también del pueblo, que está en un proceso productivo. Y agradecemos mucho también a Cata, que hizo posible, gracias a que dio su espacio, totalmente, que la capacitación se pueda llevar adelante, a toda la gente que participó juntando cosas para que todos esos preparados se puedan hacer, un montón, una especie de alquimia se armó. Hermosa. Miércoles y jueves, que todavía sigue sucediendo porque ahora... La tenemos que cuidar. Claro. Que no se nos pase. Que no reviente ningún no haga fermento. burbuja además. Sí, la verdad que fue muy valioso y creo que es re importante que vayamos descubriendo qué va pasando con estos preparados, que podamos sistematizar un poco toda esa información. Es como uno de los desafíos del grupo, poder armar una cartilla y que, a ver, ¿qué recordamos de eso después, no? Porque a veces después de estas instancias educativas, medio que nos queda la cabeza llena de ideas, pero creo que lo valioso del conocimiento es ir poniéndolas en práctica, ¿no? Sí, poder registrarlo y poder compartirlo también, ¿no? Para que circule. Totalmente. Así como vino César muy generosamente, que el grupo lo pueda sistematizar y compartir. Es una responsabilidad, ¿no? Creo. Hay que hacerlo circular, claramente. Bueno, Marina, gracias por haber venido. No, por favor. A la radio, tan tarde, para una mujer que trabaja la tierra, son casi las 10 de la noche. Es todo un evento que haya venido un lunes a esta hora, pero una bueno, excepción. merecía. Estamos cerrando este momento, ¿no? Sí. Quiero despedirme con contarles a la audiencia que dentro de los preparados que hicimos, y creo que vos te lo perdiste, Simón. Es cierto, yo estuve a la mañana y el curso era a la mañana y a la tarde. Quedé enamoradísima de un preparado muy simple que se llama Reproducción de Microorganismos de Mantillo de Monte Nativo Soledad, que después la podemos llevar a nuestra mesa. Así como los tenemos a disposición para nuestros sembradíos, para nuestros cultivos, podemos hacer una bebida y tomar y incorporar los microorganismos. Aprendimos a elegir qué tipo de microorganismos, de qué formas los distinguimos, cómo los reproducimos, qué olores tienen que tener después de que se reproducen, qué textura, qué color. Y la verdad que la mezcla, que solo llevaba microorganismos, maíz, harina de maíz agroecológica y azúcar, en la primera instancia, después de que fermentaba un mes, les digo que parecía... tenía como la textura del azúcar mascabo y el color del azúcar mascabo, pero con un olor a masa madre o a levaduras alucinante. Que ese también como, es el que había dicho que se podía poner en la mezcla del baño seco. No recuerdo ahora específicamente. Porque ahí pregunta quién tenía baño seco, ¿no? Y todos usamos acerrín y ceniza. Sí. Y había aconsejado que le pongamos una proporción de esos microorganismos para acelerar el compostaje. El proceso de compostaje. Sí. Impresionante. Bueno, ahí estamos. Hay un montón de información, pasaron un montón de cosas. La idea era decirlo acá en la radio para que otras personas se enteren de lo que estuvo pasando, para que existan posibilidades para poder comunicarse, para poder transmitirlo y para hacer como hizo César, ¿no? Un abrir, un compartir y que existen otras posibilidades de producir y de estar en el mundo. Así es. Bueno, que tengamos un buen equinoccio de primavera.
justo todos estos eventos se dieron para esa fecha y no me parece ingenuo. Así que eso. Semillitas que se abren, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar un tema que eligió acá nuestra invitada. Gracias, Marina. Gracias a ustedes. Gracias. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo 4 lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos del abuelo. Pum miru parira perureira, pum bim parira pai, pum miru parira peru papa de dore pai, pum miru parira perureira, pim pum parira pai, pum miru parira neru pero pai. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Estábamos escuchando La muchacha pa'l monte. Bueno, estamos llegando despacito a las 10 de la noche. Y estamos con muchas ganas de hacer un cadáver exquisito. Tenemos algunas frasecitas. Me gustaría compartir una que nos mandó Jeremy, que dice: me emocioné escuchándoles hablar de todos los eventos del pueblo y de la dirección que se está tomando con los pequeños productores. Son las historias las que crean realidad, y qué importante es contar estas historias de cambio, por más recién nacidas que sean. Gracias. Gracias, Bueno, Jeremy. Gracias, Jere. Y a todos los que estuvieron mandando mensajes, que son un montón. Andrés, Pablo, gracias. Gracias, Mati. Gracias, A Larita, Larita. que nos dio las gracias por su saludo de cumpleaños. Y para los que quieran mandarnos una frasecita, el número de la radio es 3549-525153 y vamos a estar sorteando una miel tica de monte. ¿Qué nos trajiste hoy para contarnos, Simón? Y bueno, viste, yo te dije que el 23 de septiembre hubiera cumplido 245 años mi amigo personal Mariano Moreno. Moreno nació en Buenos Aires en 1778. Hace un montón, ¿no? Hace un tiempito nomás. El papá de Moreno se llamaba Manuel y trabajaba como, ¿cómo decirte? Hoy en día sería como una especie de contador de la corona. La mamá se llamaba Ana María y Ana María era una de las pocas mujeres en este territorio que sabía leer y escribir. Eso fue un gran beneficio para Moreno, que es el primero de 14 hijos. ¿Sí? La familia tenía una posición social, digamos que como hoy en día sería una clase media. Tenían una casita y tenían esclavos.
Que es como decirte, bueno, hoy puedo tener una señorita que me venga a cocinar o algo así. En ese momento era así. Pela, no me mires así. ¿Qué va a hacer? Era así. Entonces Moreno le plantea al padre que tenía muchas ganas de estudiar letras y que tenía ganas de estudiar abogacía. Pero el padre le dice, bueno, pero primero tenés que estudiar teología y primero tengo que juntar la plata, ¿no? Así que ahí ese nos da un indicio de que no era tampoco una familia tan acomodada. Recién en 1799 el padre juntó el dinero suficiente para mandar a Moreno a estudiar a la segunda universidad que se construyó en América Latina, que es en Bolivia, en Chuquisaca. Así se llama el lugar, Chuquisaca. Y los colores de la universidad son rojo y azul. Fíjate vos, qué casualidad. Bueno, llega a los 3 meses de haber partido Moreno de Buenos Aires a Chuquisaca, porque tuvo que hacer un paro en el norte porque se enfermó. Entonces dijimos, primero estudia teología. Y cuando termina de estudiar teología, cumpliendo el deseo del padre, se pone a estudiar abogacía. Conoce a un tipo ahí que se llama Matías Terraza, que fue muy importante para él, porque es un hombre de la cultura de Bolivia que le abrió su biblioteca. Y al abrirle la biblioteca, habiendo nacido también Moreno, contemporáneo de la Revolución Francesa, bueno, su cabeza y sus conocimientos se expanden ahí. Tiene una enorme posibilidad de estar en contacto con autores que el común de la gente no tenía. En 1802 visita Potosí, otra situación que le parte la cabeza. Pero lo que yo quiero contarles de Moreno es otra cosa. Moreno se enamora, como todos en este mundo. El amor y la muerte son las únicas 2 constantes a las que todos estamos sometidos. ¿Cómo se llamaba el amor de Moreno? Se llamaba Guadalupe. Guadalupe Cuenca. Guadalupe Cuenca estaba en ese territorio, era chiquita, tenía 14 años, hay que decirlo. Lo mismo que le pasó a San Martín, le pasó a Moreno, tenía 14 años. Y estaba metida en un monasterio, porque era huérfana de padre y la madre quería que sea monja. Pero sucede lo siguiente. Moreno, en el año 1804, estaba paseando por Chuquisaca. Y encuentra que hay una especie de almacén donde venden chucherías. Y ahí se encuentra con un camafeo. ¿Sabés lo que es un camafeo? Un camafeo es un adorno redondito, como si fuera un huevito, que tiene labrado en relieve una imagen. Y en este caso era la imagen de una mujer. ¿Se imaginan quién era la imagen de la mujer que estaba labrada en el camafeo? ¿Quién era? Era Guadalupe. Entonces Moreno la flashea con la imagen y le dice al tendero, che, ¿esta mujer existe o no? Sí, existe. Está ahí estudiando en el monasterio. Entonces, ¿qué hace Moreno? Se sube al carro de la carta 7 y muy seguro de sí mismo la va a buscar. Ayudado por su amigo, logra que este amor prospere. Se enamoran los dos, la verdad, se enamoran los dos. Y se enamoran, y lo sabemos que se enamoran por las cartas que después se suceden, ¿sí? Entonces se enamoran, se casan y tienen un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Marianito, como corresponde. En el año 1805, Moreno se tiene que ir de Bolivia. ¿Por qué se tiene que ir? Porque ya se había recibido y empieza a defender indios que estaban siendo maltratados por los capataces, y los capataces los sacan escarpiendo a Moreno, que vuelve a Buenos Aires, a la casa del padre. Lo que pasa entre 1805 y 1811 son un montón de cosas. Lo vamos a dejar entre paréntesis. La cosa es que, una vez instaurada la primera junta, que preside Saavedra, Moreno es secretario de esa primera junta y además es ministro de guerra. Y están bastante peleados con Saavedra. Se arma esta especie de antinomia, ¿no? Saavedra era un poco más conservador que Moreno, habían pasado cosas. Mejor no decir mucho porque es muy complejo. Pero hay ahí una disputa, una ruptura muy grande, y Moreno se exilia. Un poco porque era necesario, porque teme por su vida y porque necesitaba un aire en esa situación. Entonces lo mandan a Brasil y a Inglaterra para de alguna manera hacer como relaciones exteriores. Decir que acá se estaba gestando un proceso revolucionario, que estaba naciendo una nación y quería el aval de esas naciones, de esas otras naciones, el reconocimiento. Entonces se sube un barco, el barco se llamaba Fama.
Y Tenía mala fama ese barco, ¿no? tenía mala fama. Y en ese barco, que tiene un poco que ver también con esto de la carta, ¿no? De los caballos, del medio de transporte, Moreno muere. Prácticamente no hay dudas en la historia de que es asesinado. Se supone que el capitán del barco le da un brebaje que tenía arsénico y muere envenenado. A Moreno lo envuelven en una bandera de Inglaterra y lo tiran al mar, en Brasil. Ni siquiera llega a Inglaterra. Muere, me parece, un 4 de marzo. Se lo sacaron de encima, ¿no? Claramente. Lo sacaron de encima. Lo que sucede es que Guadalupe, al otro día que Moreno embarca, recibe un paquete en la puerta de la casa. Al otro día que Moreno embarca. En el paquete había un abanico de luto, unos guantes y un velo. Y un texto que decía: usted prontamente va a enviudar, estos son los objetos que usted va a necesitar. Una clara amenaza, ¿no? Que en retrospectiva ella entiende que, bueno, que se había hecho realidad. Pero ella escribe cartas, creo que son 10, que son imperdibles. Son cartas que Moreno nunca recibe, porque Moreno ya estaba muerto. Pero ella las escribe, y a medida que va pasando el tiempo y van pasando las cartas, su pasión, su desesperación, su miedo aumenta muchísimo. Es muy recomendable leer las cartas que Guadalupe le escribe a Moreno y que Moreno nunca puede leer. Y aquí la pregunta sería: ¿cuándo suceden las cosas? ¿Las cosas suceden cuando suceden o suceden cuando uno se entera que suceden? ¿Cuándo se murió Moreno? ¿Se murió el 4 de marzo cuando realmente se murió? ¿O se murió para Guadalupe cuando recibió la carta del hermano avisándole que había muerto? ¿Cuándo suceden? ¿Cuándo suceden o cuando nuestra conciencia se apercibe de que esas cosas sucedieron? Bueno, esa es la historia que quería contarte de Mariano Moreno en honor a estos 245 años que hubiera cumplido. Gracias. Y si te parece, vamos a ir llegando al fin de este programa. Agradecemos a todos los que nos han enviado un mensajito. Y te quiero agradecer también porque yo te pedí si podías contarnos algo sobre Moreno. Que yo de chico había escuchado esto, ¿no? Que era más revolucionario de lo que era necesario en ese momento y que lo habían liquidado y no es un personaje tan... que lo tengas en el colegio y te cuenten quién era. Hay muchas cosas de la historia que son como chusmeríos, que son fundamentales. Cómo se terminan tomando decisiones que son trascendentales. Por ejemplo, que Moreno se haya ido a estudiar a Bolivia. Si no se hubiera ido a estudiar, no hubiera conocido a esta mujer. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera salido a pasear esa tarde y no hubiera visto la imagen en el camafeo de esta mujer? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera vuelto a la Argentina? ¿Y cuáles son las cosas que movilizan a estos personajes? Y terminan siendo cosas tan cotidianas, tan sencillas como enamorarse, que suceden ahora en el 2023 y en 1700. Y van a seguir sucediendo, siempre, por más que la inteligencia artificial domine el mundo. El sí mismo usa la psique individual como medio de transporte. El hombre es conducido, por así decirlo, a través del camino de la individuación. Somos pasajeros de una simple excursión que termina y que recién empieza. ¿Quién me ayuda a empujar el carro?